Hoy tenemos una jornada dedicada al pie. Al pie. Casi ¿Sí? todo al pie. Casi todo al pie. ¿Sí? Paso a paso, diría Taza, vamos a ir hoy con una patología que, no sé, después Sergio vos nos contarás cuán frecuente es. Para nosotros, a veces en la práctica hospitalaria, no es que recibimos un montón, pero bueno, esporádicamente recibimos de estos casos. Pero bueno, vos nos dirás más desde tu experiencia y desde lo traumatológico, cuán frecuente es esta patología, que bueno, la escuchamos nombrar, la sentimos, la hemos estudiado, pero bueno, como digo, a veces tampoco es tan frecuente o tan común en la práctica nuestra. Ahora, si bien Pablo, yo sé que hay gente que este es el 21º curso, 21 años, no vamos a repetir que 20 años no es nada, qué sé yo, no. Que hay gente que viene haciendo el curso desde los 21 años, ¿sí? Sí. Pero como siempre decimos, hay gente desde nueva. Hace 21 años, porque desde los 21 años, sí, no sé, pero empezaron a más o menos, más ¿sí? grande bueno. El tema es que hablamos de Sergio de acá, Sergio de allá, ¿sí? Pero a lo mejor, si bien Sergio es un habitué, claro, a lo mejor hay gente nueva que no lo conoce. No, seguro. A Sergio. ¿Por qué no lo presentamos? Lo presentamos. El doctor Sergio Massetti es traumatólogo, es el jefe del servicio de traumatología del Hospital Sommer, nos viene acompañando desde los inicios, desde hace muchísimo tiempo, con charlas. Él es especialista en tobillo y pie, así que siempre tenerlo a él como referente de las charlas de tobillo y pie es para nosotros un lujo. Así que, Sergio, una vez más te damos la bienvenida, te agradecemos el tiempo, el que estés acá y el que vengas a compartir todo lo que conoces y sabes de este tema para con nosotros. Así que tener para nosotros la opinión de los traumatólogos, siempre decimos, ¿no? Más allá de que es un curso dirigido a kinesiólogos, tener la visita de traumatólogos y que nos cuenten su experiencia, que nos cuenten lo que hacen, nos enriquece a nosotros para saber dónde estamos parados cada vez que recibimos un paciente, cómo podemos intercambiar, cómo podemos trabajar en equipo y de esa manera poder brindarle al paciente muchas más herramientas para la rehabilitación. Así que... Y como siempre decimos, Pablo, pero creo que hay que recalcarlo, ¿por qué nosotros nos interesa escuchar a Sergio hablar de las cirugías? ¿Nosotros vamos a operar? No, pero creo que es muy importante saber con qué harina tenemos que hacer el pan. Es tan sencillo como eso. Nosotros recibimos un paciente y aparte es tan importante la comunicación con el equipo. Siempre decimos, ahora con las tecnologías de la comunicación y la información, por ahí las cirugías están en internet, pero siempre no se queden con eso, colegas. Traten de hablar con el cirujano, como siempre decimos, el papá de la criatura, porque si bien la cirugía está en los libros, por lo general, o en YouTube, cada caso es un mundo. Sergio nos va a contar que a veces las cosas no salen perfectamente bien, o hay que hacer una variación, o tal tornillo no pudo ajustarse más o menos, y eso uno lo tiene que saber como kinesiólogo claramente para saber hasta dónde podemos pedir al paciente, hasta dónde no. El médico a veces nos dice aguantámelo un cachito, anda para adelante, anda tranquilo. Entonces la comunicación es fundamental. Fundamental. Y hablar el mismo idioma, eso es lo importante. Así que bueno, creo que estamos en tiempo, no dilatemos más, así no se demora. Ya tenemos bastante gente en el auditorio, ya pasamos las 100, así que yo te diría de arrancar, si te parece, Sergio. Fantástico, les agradezco mucho estar nuevamente con ustedes, realmente es un gusto. Y para entrar en tema, a veces alguna nota de color, pero bueno, algunos dicen, Lisfranc, ¿quién era Lisfranc? Lisfranc en realidad era un médico que nació por el 1780 en Francia, familia de médicos, y que entró en el ejército napoleónico. Sus campañas, algunos dicen que era el traumatólogo de Napoleón, eso no está verificado, pero estaba en el ejército napoleónico. Y evidentemente se te pueden imaginar que en esa época, en un ejército, los traumatismos y las amputaciones de las que Lisfranc describió muchas técnicas eran frecuentes. ¿Cuál era o por qué se le dio el nombre de Lisfranc? Porque en realidad esta es una fractura muy frecuente antiguamente, porque la gente quedaba enganchada en el estribo del caballo y se fracturaba el antepié. Y estas lesiones, cuando eran expuestas, eran pasibles generalmente, muchas veces de amputación de pierna, por eso eran muy graves. Ahora, en realidad, Lisfranc, lo que llama el ligamento de Lisfranc, por lo que dicen, jamás vio el ligamento. O sea, él
lo que describió fue la lesión de la luxofractura y el tratamiento que generalmente consistía en la amputación. Claro. Dada la nota de color, queremos decir que este es un tipo de fractura que decayó en los primeros años pasada, digamos, el 1900, porque evidentemente a la medida que la gente fue usando menos caballo, esta lesión fue pasando más atrás y no fue tan frecuente. De hecho, nosotros estaba revisando cuando miraba la charla que nosotros habíamos presentado un trabajo en el año 90 y habíamos puesto que era el 2% de las fracturas totales. Y actualmente está en el 4%. ¿Pero por qué fue aumentando? Fue aumentando porque el caballo se dejó de usar, pero últimamente las motos, con los pedalines y todo, vinieron a suplir la antigua lesión que sufrían los que andaban a caballo por los que andan en moto. Y ustedes todos habrán visto el auge de las motos y en la forma de conducción, el aumento de la frecuencia de los traumatismos. Y con eso también aumentó las luxofracturas del IFRAN. Yo ahora, igual lo interrumpo ahora, después, porque ya que estamos entrando en eso de la historia, el otro día en el servicio llegó una nenita con un pie de bicicleta. ¿Se asemeja la lesión del pie de bicicleta cuando el pie queda y puede generar una lesión de ese tipo a la lesión del IFRAN? En realidad no. ¿Tiene similitudes? No. En realidad no, porque si ustedes se fijan, el pie de bicicleta toma la parte externa del pie y el peroné. Ahí está. Lo que tienen que tener, siempre cuando ustedes traten chicos, hagan radiografías comparativas, porque puede ser engañoso el núcleo del peroné, el núcleo distal del peroné, puede ser engañoso y a veces no se ve bien porque no está formado del todo y entonces puede inducir a errores. Pero generalmente el pie de bicicleta es una lesión que se trata con inmovilización porque tiene lesiones de partes blandas. Y raramente compromete en forma seria la estructura ósea. Sí, pero toma más la parte externa y el peroné, es un poco más alta el pie de bicicleta. No se homologaría a lo que es una LIFRAN. Lo que sí es en la gente por ahí de campo y todo se ve en lo que son las vizcacheras o los pozos que a veces dejan los roedores o las liebres y ir caminando es la lesión típica cuando el pie se mete dentro de un pozo y hace palanca. Sí. Y lo que tiene que tener en cuenta aquí es la parte anatómica. Que la parte anatómica es fundamental porque ustedes van a ver que la parte plantar es muy fuerte y sobre todo los tendones que protegen, que son el peroneo lateral largo y los interóseos, que son los que mantienen la estructura. Por el dorso están nada más que los ligamentos y por eso generalmente las lesiones son a dorso y las luxaciones son a dorso. Perfecto. Vamos a la charla en sí. A iniciar un poco la charla. Y habiendo hablado un poquitito de esto, ya ustedes habrán intuido que la luxofractura del IFRAN en realidad es la desorganización de la tarso-metatarsiana. Como habíamos dicho, ya había ascendido al 4% de las fracturas totales y se ve más en hombres porque generalmente los trabajos de fuerza son realizados por hombres y no por mujeres. Esa es un poco la razón por la que están más expuestos a sufrir este tipo de lesiones. La clínica es fundamental, o sea, cuando uno lo revisa a veces hay una disociación clínico-radiológica y eso es lo que ustedes tienen que buscar. ¿Por qué? Porque van a ver más adelante dentro del tipo de clasificaciones que hay lesiones que uno las tiene que ir a buscar y las tiene que sospechar sobre todo, y hay otras que son muy evidentes. Acá son fundamentales la radiografía, la tomografía y la resonancia en la medida que uno tenga acceso a ellas. Si uno tiene una lesión manifiesta de una luxofractura del IFRAN, la tomografía es mandatoria para cualquier tipo de reconstrucción. Uno puede obviar la resonancia. Uno diría que los estudios principales acá son la radiografía y la tomografía, no tanto en sí la resonancia, pero si la tienen y aporta, es útil. Generalmente lo que van a ver es la tumefacción, la hinchazón y los hematomas. Digamos, un signo fundamental es el hematoma en la planta del pie a nivel del arco. Esto es fundamental, o sea, puede no existir el resto, puede no existir esa tumefacción, esa hinchazón, pero si ustedes tienen un hematoma plantar, sospechen de una lesión del IFRAN. No digo luxofractura porque van a ver en la clasificación que no hace falta a veces estar fracturado
ni luxado, y sin embargo tiene una lesión de Lisfranc. Ustedes ven en la radiografía de tobillo, toman la radiografía de tobillo y no ven ninguna alteración. Aunque ustedes, cuando lo primero que hacen con el paciente, y yo, por ahí ustedes lo reciben ya tratado, pero lo primero que uno tiene que hacer con un paciente es mirarlo, preguntarle dónde le duele y tocarlo. ¿Para qué? Para saber dónde ir a buscar la lesión, para saber dónde está la lesión. Por ejemplo, acá uno si mira el tobillo diría que no tiene lesión, pero si uno busca acá, en esta zona, uno va a ver que hay algo de superposición que no es normal. Y si uno se fija acá, me parece que el puntero no está andando, ¿no? Me parece que acá el tema, bueno, si ustedes se fijan en el borde interno de la radiografía, van a ver que el primer metatarsiano, entre el primer y el segundo, hay una luz. Que eso ya nos estaría indicando, por más que es una radiografía de frente de tobillo, nos estaría indicando que ahí hay una alteración. Obviamente cuando ven ahí está. Bueno, acá ya tenemos el tema del puntero. Voy a volver para atrás para mostrarles lo que les decía. Si ustedes se fijan acá, ya ahí ven que hay un espacio que no es normal. Y aquí hay una superposición de imágenes también que tampoco sería normal. Obviamente, cuando nosotros tomamos la radiografía de frente, vemos una pérdida de la arquitectura normal. ¿Y cuál es lo que tiene que buscar? Lo que ustedes tienen que buscar en la radiografía, inclusive después de operado, cuando el paciente por ahí tiene las radiografías, lo que tiene que buscar es la interlínea entre primer metatarsiano, primer cuña, segundo metatarsiano, segunda cuña, tercer metatarsiano, tercera cuña. Por eso generalmente, si ustedes tienen un buen frente y una buena oblicua, tendrían que ver esas interlíneas respetadas. Acá parecería ser que lo que vamos a llamar columna externa, que son cuarto, quinto cuboides, aparentemente estaría en orden, pero lo que sería tercer rayo, lo que sería tercer metatarsiano, tercer cuña, segundo metatarsiano, no cumple con esa relación anatómica. La coronal, la imagen coronal en una tomografía es fundamental. Ustedes pueden ver fragmentos que ya están desprendidos a nivel de la segunda cuña, que es la lesión típica de una lesión de Lisfranc. Y ahí ya pueden empezar a ver la diastasis, la separación entre la primer cuña y la base del segundo metatarsiano. Esta es, digamos, la base del funcionamiento de la articulación de Lisfranc. Primera y tercera cuña y cuboides están en una línea, mientras que la segunda cuña está más retraída para que la base del segundo metatarsiano encastre y haga una unión, digamos, estable, arquitectónicamente estable. La radioscopía. Ustedes a veces piensan que no ven alteración en la radiografía, pero el paciente refiere dolor y el dolor lo tienen que ir a buscar justo en este punto, en la unión entre la base del primer y segundo metatarsiano. Si ustedes no ven nada, pero al paciente le duele, tienen que llevarlo a rayos. En algunos casos el radioscopio está en quirófano, en otros casos un servicio de rayos con mayor complejidad lo tienen ahí. Tiene que llevarlo a rayos y hacer una maniobra de abducción forzada. La maniobra de abducción forzada es, si ustedes ven que el primer metatarsiano se va hacia afuera y aparece esta luz a nivel de la base, eso es una lesión ligamentaria y eso hay que estabilizarlo. Es mandatorio estabilizarlo. ¿Por qué? Porque si esto no se estabiliza... A ver si se... A ver si lo podemos reproducir. ¿Video ahí? A ver, enseguida vemos. Visible, automático visible. A ver, ahí está. ¿Ven? Ahí se mueve. Entonces, para ver si realmente
hay estabilidad o inestabilidad. En este caso hay una inestabilidad porque realmente hay una desorganización. Fíjense cómo pierde la relación cuboides, cuarto, quinto, la relación entre segundo y tercer metatarsiano también, y hay un espacio en esta zona, en la zona entre primer y segundo metatarsiano. Bueno, clasificaciones hay muchas. Fin del siglo XX, cerca de 1890, Kenny Reeves es el primero que realiza la clasificación. En los años 80, Hardcastle la modifica, y en los 90, Meyerson, que es uno de los referentes en lo que es patología de pie, la vuelve a modificar. Ahora, ¿cuál es el problema con esta clasificación? Que las pone en completas, incompletas, laterales, mediales, divergentes, que estas en realidad no dan ningún pronóstico y no ayudan en nada. Si nosotros lo que sabemos que es mandatorio es reducir la articulación, reducir la base del segundo metatarsiano, que es la llave del medio pie. Entonces, esto por más que sea medial, lateral, con minuta, o sea, realmente nosotros tenemos que rearmar el pie y no nos da ninguna, no nos aporta datos la clasificación. Por eso, en el 2007 se presentó una clasificación que es lo que se llama la clasificación del EPTP, que consiste en esto, que por un lado es mucho más fácil, que ustedes tienen que clasificar si la lesión es oculta o evidente. Oculta es cuando uno ve la radiografía y no ve ninguna alteración radiológica. Evidente cuando, como en el caso de la radiografía que tenemos al lado, hay una disociación y hay una discordancia en las relaciones entre el primer y segundo rayo, segundo y tercer rayo, y entonces nos está hablando que hay una lesión importante, que a su vez puede ser simple o con minuta. Simple cuando los huesos, digamos, hay una disociación, pero hay fracturas simples que pueden ser organizadas. Con minutas, generalmente en las conminutas ustedes pierden la arquitectura, y ahí es cuando generalmente va a haber que hacer una reconstrucción, inclusive con algún aporte de injerto, como vamos a ver más adelante. En las ocultas pueden ser estables, o sea, puede ser una lesión parcial ligamentaria, y en ese caso, con una inmovilización con algún walker sería suficiente durante 3 semanas y haría la reparación ligamentaria. Ahora, cuando nosotros vimos en la radioscopía que esa lesión, que no aparenta tener ninguna alteración arquitectónica en el pie, y cuando lo llevamos al radioscopio tiene una inestabilidad, es importantísimo hacer una reducción. Y aquí es pasible de colocar clavijas. Uno puede hacer una reducción de clavija, pero ¿cómo? O sea, tiene que tener los mismos patrones. Estas clavijas tienen que tener los mismos patrones que cuando nosotros hacemos una reducción con placa y tornillo, o con tornillo solamente. Yo ahí puse ustedes van a ver un ejemplo más adelante, y que a propósito se los marqué, que tuvo una mala evolución. Y vamos a ver por qué tuvo una mala evolución. Aquí abajo les están el orden de estabilización. Y ustedes van a ver que estas, tanto ocultas como evidentes, se siguen dividiendo en columnas medial, central y lateral. ¿Y esto por qué es? Esto es por una biomecánica del pie, que ustedes esto lo tienen que manejar seguramente muy bien. Y ustedes van a ver que la columna externa, igual que en la mano, el cuarto y quinto metatarsianos son muy móviles. Y justamente no están encolumnados con una cuña, sino con el cuboides. ¿Y esto para qué es? Es para que cuando uno pasa del primer rocker al segundo rocker, el cuarto y el quinto metatarsiano son muy móviles para poder reconocer las alteraciones del terreno y poder adaptarse al terreno para realizar la marcha. El tercer rayo y el segundo rayo, que son más firmes, sobre todo el segundo rayo es totalmente rígido y es el eje del pie, justamente es el que va a darle estabilidad. Y por eso el perder la movilidad de ese rayo, en aras de que el pie tenga una buena arquitectura, no hay ningún inconveniente. Por eso más adelante vamos a hablar de articulaciones prescindibles e imprescindibles. Vamos a ver por suerte que la segunda, justamente la Lisfranc, es una articulación prescindible. ¿Por qué? Porque lo importante acá no es mantener esa movilidad entre la base del segundo y la cuña, sino la estabilidad, que es la primordial función tanto del
escafoides primer cuña como base de segundo metatarsiano y segunda cuña. Aquí, bueno, tenemos esto, vemos que es una lesión evidente, hay una alteración en el eje del segundo metatarsiano, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Un tratamiento conservador o cirugía? Acá nunca puede estar contemplado un tratamiento conservador. ¿Por qué? Porque está el antepié está desorganizado. Eso fíjenselo, si hay una lesión, es tratamiento quirúrgico. Acá justamente les anoto que no hay lugar para un tratamiento conservador. Y es más, algunos contemplan hasta 2 milímetros. Yo no contemplaría ni eso. Si uno sospecha, algún jefe una vez me dijo, si usted duda, hágalo, porque si duda es porque vio algo. Y en la articulación del Lisfranc no se puede dudar, porque con el tiempo ustedes van a ver que el paciente viene y dice, se me está cayendo el pie, es como que me parece que tengo un pie plano. No, no es un pie plano. Tenía una lesión ligamentaria completa que era justamente una oculta, inestable, que pasó desapercibida y con el tiempo se va desmoronando. Y después poder reducir eso es muy complicado. Esto es reducción abierta o cerrada, un abordaje transversal o longitudinal. Yo les había hablado que en el año 90, cuando hicimos un trabajo sobre la Lisfranc, que decíamos que era el 2%, que eran pocas, hicimos una incisión transversal. ¿Y cómo nos fue? ¿Cómo nos fue? Realmente la visión de las articulaciones era fantástico, pero esa incisión transversal a nivel del pie generalmente dejaba unos edemas imposibles de solucionar, porque ese edema esa cicatriz era una barrera para poder realizar el drenaje del antepié. Entonces, no hacemos más incisiones transversales. Hacemos 2 incisiones longitudinales sobre segundo y cuarto rayo. Y eso nos da una visión bastante aceptable, ya digo, no tan buena como una incisión transversal, pero el pie con el tiempo adquiere la misma fisonomía y no tiene el problema del edema, que es muy importante, sobre todo cuando van avanzando los años, cuando los pacientes suelen tener un edema en los miembros inferiores. ¿Y esto qué es? Fijación versus artrodesis primaria. ¿Por qué pensamos en una artrodesis? La artrodesis primaria es cuando hay una desorganización y una pérdida de stock óseo. En ese caso vamos a tener que recurrir a injerto y hacer una artrodesis primaria. Esto es lo que les comentaba. Estos son los abordajes longitudinales que realizamos como para tratar de evitar los edemas posoperatorios. Esto es inestable. ¿Inestable para qué? Este paciente anduvo mal. Y, obviamente, si estuvieran acá, les preguntaría por qué anduvo mal. Porque no contempló el principio fundamental de una reducción de una fractura del Lisfranc. Ustedes fíjense que ninguna clavija pasa por la base del segundo metatarsiano. La llave de una reducción es poner en su lugar, poner en su sitio a la base del segundo metatarsiano. Y ninguna clavija pasa por ahí. Es más, la primera acción que uno tiene que realizar es, algunos dicen que es indistinto y van a ver que algunos lo ponen porque les resulta más cómodo pasar desde la primer cuña hacia la base del segundo. A mí eso no me gusta. Yo lo que se fue del lugar fue la base del segundo, no la primer cuña. Por eso yo cuando coloco un tornillo o una clavija, digamos, si ustedes van a poner, dense una idea que la clavija tienen que tener por lo menos 2 clavijas para que eso no se mueva. Entonces, con una punta cuadrada, uno desciende al segundo metatarsiano hasta su lugar y ahí le pone una clavija que va de base de segundo a primer cuña y otra que viene en eje longitudinal desde el segundo metatarsiano hacia la segunda cuña. Y ahí recién nosotros nos quedamos tranquilos si está reducido. Eso es para una fractura oculta, inestable. Ahora, si es evidente y es una fractura simple que está fuera del lugar del segundo metatarsiano, pero las estructuras óseas están normales, yo lo que prefiero hacer es una reducción con punta cuadrada de la base del segundo metatarsiano en su lugar, pasar una clavija hacia la primer cuña y colocar un tornillo canulado. O sea, una vez que ustedes tienen la clavija,
pueden colocar un tornillo canulado y hacen la fijación y la compresión. Algunos utilizan pinzas de campo para también hacer la reducción, que es válido, pero ¿qué pasa? El mejor lugar para reducirla la está usando la punta cuadrada o la está usando la pinza de campo. ¿Y dónde metemos el tornillo? El tornillo no va a ir en el mejor lugar si nosotros estamos haciendo la reducción. Por eso, últimamente han salido algunas que son yo no la tengo, viene en instrumental, pero es una pinza de campo que tiene soldado una cánula. Entonces, cuando ustedes hacen la reducción, pegado a la punta cuadrada, tienen esa cánula por donde pasan la mecha y colocan el tornillo. Y eso sería la mejor opción. Fíjense acá, posoperatorio, ninguna clavija pasando por la base del segundo, 30 días, dicen que está bien, tercer mes, y aquí es cuando uno viene en los Ateneos y pregunta, ¿qué ven ahí? Y sí, uno ve la luz, y ve que ahí no está, que hay una diastasis, que hay una separación entre la base del primero y la base del segundo. Y entonces aquí viene, ¿qué harían? Obviamente aquí viene la diferencia. ¿Qué harían? Si lo operó uno, haría otra cosa. Y la B, no parece que estuviera tan abierta. Y si no lo operó uno, dice, no, eso está abierto, hay que operarla. Entonces, uno tiene que ser, como decía un jefe, hágase una crítica despiadada de lo que hizo. Entonces, uno tiene que ser realista. Uno, conociendo la evolución de las Delifrance, uno tiene que ir y decirle al paciente, mirá, no quedó bien, tenemos que reintervenirlo. ¿Por qué? Porque esto, lo que va a pasar es esto, y solucionar esto es complicado ahora. Este desmoronamiento del pie, este corrimiento, ustedes tienen que tener una idea que la articulación del Delifrance es la cumbrera del techo. Esto se desmorona y se viene todo abajo. Entonces, después hay que hacer esto, hay que hacer una artrodesis, hay que hacer fijación. ¿Es terrible? No, no es terrible, pero podría haber sido evitado totalmente. ¿Por qué? Porque estamos trabajando sobre articulaciones prescindibles. ¿Y por qué decimos que son prescindibles? Porque toda la parte interna del pie es la parte rígida, es la que da sustento al pie y puede ser pasible de no tener movilidad. Hay dos articulaciones, si ustedes van a ver que en lesiones importantes, inclusive con fracturas de base de cuarto y quinto, nunca se ponen tornillos, se utilizan clavijas. ¿Para qué? Para que consolidado le demos la posibilidad al cuarto y quinto dedo de poder realizar esa adaptación al piso y esa movilidad. La otra articulación que van a ver que es imprescindible es la articulación entre el escafoides y el astrágalo, el escafonavicular. Esa es una articulación, porque eso es lo que se llama la cadera del pie, porque es por el tipo de movilidad que tiene, y ustedes van a ver que en algunas artrodesis de tobillo el paciente parece que tiene muy buena movilidad y parece que no estuviera artrodesado. ¿Pero por qué? Porque compensa con la astragalo-escafoidea. Esa es una articulación vital. O sea, vayan grabándose que la rehabilitación, yo a veces cuando hago en pacientes por ahí que no son tan jóvenes o alguna artrodesis de tobillo por la artrosis, les pido a los kinesiólogos que por favor me trabajen mucho en forma activa y pasiva la movilidad del antepié y sobre todo de la astragalo-escafoidea, porque ustedes pueden tener una marcha totalmente normal a pesar de tener una artrodesis de tobillo y lograr una flexión plantar de 20-25 grados, lo que es suficiente como para que el paciente pueda caminar sin ningún inconveniente. Esta es la arquitectura, esto es lo que hablamos de la secuencia de fijación. Acá está, si ustedes se fijan, la flecha es de primer cuña a segundo metatarsiano. A mí no me gusta esta disposición. Estos generalmente son parámetros de la asociación traumatológica, pero a mí me gusta colocar el segundo dedo porque el que se fue el segundo, a la base del segundo, no la primer cuña. Entonces es desde base de segundo a primer cuña. Lo repito porque lo creo fundamental. Y estabilizar las tres columnas. Una vez que ustedes, lo que se acuerdan al principio cuando le había dicho la radiología, fijarse el primer espacio y el segundo espacio. Espacio entre primer y segundo eje y espacio entre segundo y tercer eje. Estas son las teorías de la columna de los que ya hablamos. Mucha movilidad, rigidez,
de las columnas centrales y la potencia, que es la que da el primer metatarsiano para el despegue. Bueno, ¿qué es lo que hicimos? Fue en esa... Acá es lo que les hablaba, fíjense, de la pinza de campo, uniendo la base del segundo con la primer cuña. Y colocar un tornillo fijándolo. Ahí está el tornillo que se puso. Generalmente desde el punto de vista quirúrgico es más cómodo colocar desde primer cuña a segundo meta. Pero una vez que uno se habitúa y uno lo hace, resulta tan simple de una forma como de otra. Y lo que sí tiene que asegurarse la reconstrucción de este triángulo. Esta triple frontera tiene que estar perfectamente reducida y el segundo bien colocado. Y, como les hablaba, cuarto y quinto tienen que permanecer móviles. Son osteosíntesis, digamos, inestables, si se quiere, pero hay que permitirle que estos dos dedos, que estos dos rayos se mantengan móviles. Algunos sacan las osteosíntesis, nunca se saca antes de del sexto mes. ¿Y por qué? Porque se dice que pueden, o sea, una vez que está estabilizado, no habría inconveniente en sacarlos y permitir el desarrollo de una artrosis más adelante. Esto yo creo que es lo que más les interesa, seguramente, pero fíjense que a pesar de todo, ahí el tornillo está roto. Este paciente no tuvo inconveniente, se preservó la luz, pero fíjense que ahí trabajó y hay una ruptura del tornillo entre la base de la primera cuña y la base del segundo. ¿Tiene lugar lo que ustedes por ahí, tenía alguna pregunta por ahí, la artrodesis primaria? En mis manos yo trato de reconstruir y la artrodesis no la hago en primera instancia salvo que haya una destrucción de la articulación. Si yo tengo, aunque sea 5 milímetros de articulación, trato de preservar la articulación. Si la articulación está conminuta y uno cuando la aborda ve que el cartílago está despulido y está como pelado, y ahí uno puede considerar artrodesis. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener en cuenta lo que se llama la condrolisis. O sea, si uno ve que está despulido y como raspado el cartílago y que prácticamente se ve la base del cartílago, eso quiere decir que sufrió un impacto directo y los condrocitos tienen muy poca chance de recuperarse. En ese caso uno puede pensar en realizar una artrodesis primaria y no someterlo al paciente a una segunda cirugía. Sobre todo cuando estamos hablando, como decíamos, de las bases del segundo y del tercero, que son articulaciones prescindibles. Por eso, yo creo que estas son las cosas que uno tiene que fijarse. La clasificación sirve cuando a ustedes les da un pronóstico y les da qué tienen que hacer. O sea, y que la clasificación del EPTP yo creo que cumple con esos requisitos. Nos da localización, nos da pronóstico y nos da terapéutica. Los dos abordajes longitudinales, por lo que le decía, el edema residual de un abordaje transversal son unas ventajas a tener en cuenta. La fijación de los tornillos, o sea, cuándo los ponemos, dónde los ponemos y cuándo los retiramos. La artrodesis primaria, que está con signo de interrogación, por eso les comentaba, uno tiene que ver en el momento cuando uno aborda la articulación, en qué condiciones está la articulación. Este es un caso grave, como justamente quería mostrarles cómo hacer la planificación de la cirugía y por qué aquí sí hay una lesión importante y hay pérdida de sustancia. Ustedes fíjense en este caso que prácticamente la segunda cuña desapareció, o sea, la perdió en el accidente. Aquí es fundamental hacer la reconstrucción. Fíjense la base, el arco romano está totalmente deshecho y ya no hay congruencia y no hay estabilidad en ese arco romano. Tanto el eje coronal es el que más datos nos aporta y el eje sagital, en este caso, que hay una pérdida de stock óseo donde lo marca. Se hace una reconstrucción con 3D, fíjense que
ahí uno lo que tiene que ver es que no se colapse el segundo dedo, que no se colapse porque si no vamos a perder longitud y vamos a perder la estructura del pie. Entonces, aquí nosotros ya sabemos que vamos a tener que ir a utilizar un injerto. ¿Y esto es válido? Claro que es válido. ¿Esto es válido por qué? Por esto es válido. Porque el paciente vino con lesiones de partes blandas que no nos permiten hacer un abordaje en primera instancia. Nos permite mantener longitud y estabilidad para una cirugía posterior organizada y cuando el paciente se haya desematizado, porque esto va a tener muy mal pronóstico si nosotros tratamos de hacer una cirugía de primera instancia con este paciente. ¿Por qué? Porque las partes blandas no nos van a acompañar, se van a necrosar, se van a infectar y vamos a tener muy mala evolución. Entonces planificamos la cirugía, buscamos un injerto. El abordaje en este caso no fue, por el tipo de patología que tenía, no fue el habitual. Vamos a ver que utilizamos un abordaje en S, utilizamos un injerto tricortical. ¿De dónde? Lo ideal es hacer 2 equipos, que un equipo se concentre en la cirugía del pie y que el otro equipo saque un injerto de cresta. ¿Por qué? Porque es el injerto de mejor calidad. Y sobre todo, ¿por qué? Porque tenemos la cortical, o sea, tenemos cresta y tenemos cortical. Hacemos un cruentado en el escafoides, un cruentado en la base, lo que queda del segundo metatarsiano, y encastramos ese injerto a presión. Entonces, el ayudante, digamos, los que sacan el injerto de cresta, nos preguntan cuánto necesitamos, qué longitud, y van preparando en una mesa accesoria el injerto. Y se realiza la artrodesis escafo-cuneo-metatarsiana. Y la columna lateral, como habíamos dicho, solo una clavija y movilidad, para no perder la movilidad. Se colocan placas para estabilizar, a modo de placa puente, puenteando la zona del injerto. Y el paciente, si ustedes se fijan, por el tipo de lesión que tuvo, se hizo una incisión en S para poder abarcar toda la lesión. Nos dio lugar para poder ver el injerto, ya que el primer metatarsiano no era tan complicado. Ahí está. Todavía ahí se ve el hueco, la pérdida de sustancia y el cierre posterior, con el injerto y el control. Cuando ustedes tienen, esto es un método válido, ¿por qué? ¿Para qué se hicieron estas lazadas de alambre? Para evitar el acortamiento, porque si no nos hubiera quedado un segundo dedo corto y hubiéramos hecho una metatarsalgia por transferencia. Y ustedes, acá si se fijan, igual quedó un poco corto el metatarsiano. En ese caso, ¿qué se hace? No se puede elongar tanto y dejar un espacio vacío. Entonces, lo que en este caso puede llegar a pasar, ustedes fíjense que la cabeza primero y segundo están bien, la de tercero está un poco más sobresalida, y el cuarto también está a nivel. Probablemente este paciente más adelante necesite una osteotomía percutánea de Weil. No sé si ustedes vieron en algún momento osteotomías percutáneas o el MIS, que está bastante de moda ahora, vaya hace unos años. Lo que pasa es que a veces tratan de llevarlos a límites un poco osados, ¿no? Justamente ahora para que los que sigan o les interese la cirugía percutánea, hay una sociedad que se llama MIFAS, que es percutánea. En octubre de este año se hace en Río, se hace un congreso, que justamente voy a presentar un trabajo de percutánea, pero a nivel de tobillo, que trata de resolver la mayoría de los problemas en forma percutánea. Esto es ideal y es una indicación de percutánea, hacer una osteotomía de Weil, que se llama, que es una osteotomía oblicua, a nivel del cuello del metatarsiano, para que se retraiga y quede una fórmula más armónica de los metatarsianos. En este caso, el segundo, en caso de metatarsalgia por transferencia, sería necesario hacer una osteotomía de Weil en el tercer y el cuarto metatarsiano para poder armonizar la fórmula metatarsal. Esto ahora, lo que les quería comentar es un apartado de lo que son articulaciones prescindibles o esenciales y no esenciales. Esto es lo que les comentaba antes. Esto es la primordial articulación que uno tiene que preservar, la astrágalo-escafoidea. Estas articulaciones
son las que mantienen la estabilidad del pie. Por eso es preferible hacer una artrodesis, una fijación que no va a tener mayor implicancia, a dejarlas inestables. Y el concepto de las columnas. La parte central, la parte de fuerza, que es la del primer metatarsiano, y la parte más móvil, que es la del quinto metatarsiano. Aquí es lo que, si ustedes tienen una alteración o un acortamiento de la columna medial, automáticamente el pie se va a ir al cabo, o sea, hay un descenso del primer metatarsiano y un varo, y eso es una marcha prácticamente incompatible con lo que le va a traer aparejado dolor y complicaciones, y no hay forma de resolverla si no es quirúrgica. Esto es, como les decía, es lo que se llama coxapedis, o lo que sería el equivalente en el pie, que es lo que da la articulación y la movilidad, y es lo que se considera una articulación esencial para la movilidad y la marcha. Y la pronosupinación. Si nosotros tenemos una rigidez de la astragalo-escafoidea, la subastragalina no puede funcionar. Por eso muchas veces hay algunos que son partidarios de hacer, cuando es necesario hacer una fijación de la subastragalina, dicen, o se hace la subastragalina sola, o si no, hay que hacer toda la Chopard, que comprende en astrágalo escafoidea y calcáneo cuboidea, porque algunos dicen, no, hacemos una articulación, una fijación solo de esto. A la corta o a la larga va a tener dolor en la otra articulación, por eso se llama articulación de Chopard a la calcáneo cuboidea y astrágalo escafoidea. Trabajan juntas, entonces por eso es primordial a veces no hacer una fijación arbitraria o única, sino tratar de ver el pie en su conjunto para que el paciente tenga una marcha indolora y plantígrada. En el posoperatorio, valvo y retiro de puntos. La idea es que no pise, el que no pise no es que no tenga sensibilidad, y yo creo que esto es fundamental. El paciente tiene que tener movilidad del pie, sin carga, y tiene que apoyar el pie en el piso y hacer ejercicios con los dedos del pie. ¿Para qué? Para que el cerebro reciba esa señal y tenga la propiocepción, no pierda la sensación de que el paciente tiene ese pie y que trabaje, por dos cuestiones, una propioceptiva y la otra por un tema de edema y de bombeo hacia la sangre. O sea, que el paciente apoye en el piso y haga, digamos, prensión con los dedos, no quiere decir que esté haciendo carga ni apoyo. O sea, el apoyo nosotros, esto obviamente depende de cada lesión, o sea, esto estamos hablando para las lesiones más graves. O sea, las lesiones más graves, las que han tenido reconstrucción, es no carga hasta la 8ª semana, o sea, 2 meses, y después, entre el día 60 y 90, realizar un apoyo parcial y progresivo. Algunos hablan de retiro de implantes. Yo particularmente, si no molestan, no los retiro. Hay cirujanos que prefieren retirarlos al 6º mes, pero yo particularmente, si el implante no molesta, no lo retiro. La rehabilitación fundamental, que es lo que les estaba hablando recién, o sea, el paciente a la semana de operado, a las 2 semanas, ya tiene que estar apoyando el pie en el piso sin carga y realizar ejercicios de flexión y extensión en forma activa. Inclusive que vaya haciendo, a partir del mes, yo generalmente les doy para que vayan haciendo presión contra el piso y ejercicios de bombeo. Y antes cuando uno ve radiográficamente que tiene algún signo de callo óseo, los hago pararse, que apoyen en el piso con el pie sano y con el pie operado, que vaya haciendo un pequeño balanceo y vaya cargando despacio y lo que siente o lo que el paciente ve que no le molesta, como para ir preparándolo para que ya a partir del 2º mes pueda realizar una carga y un apoyo en mejores condiciones. Lo que hay que tener en cuenta es que estas lesiones no pueden pasar desapercibidas, hay que ir a buscarlas. Como les dije, la comunicación con el cirujano, entre el cirujano y el kinesiólogo es fundamental. ¿Por qué? Porque a veces cuando hay confianza, generalmente uno habla, ¿te parece que esto está así? ¿O te parece que esto...? O sea, si alguien no tiene que tener pudor o algo en preguntar y en decir, porque como en el caso que les mostré, estaba mal reducida y estaba totalmente inestable. O sea,
A veces una observación o algún comentario puede dar lugar a una corrección temprana sin necesidad de llegar a lesiones importantes. Y esto, aparte de esas consideraciones, como dijimos al principio, es una lesión que no puede tratarse sin radiografía y sin tomografía. El 3D es relativo. Yo creo que el 3D ustedes lo pueden utilizar cuando tienen que moldear un injerto. Hoy se están hablando de los injertos hechos con material metálico biocompatible, llámese titanio, y que están hechos en 3D, que son porosos y que son pasibles de ser rellenados con injerto óseo sin necesidad de colocar o de sacar injerto de cresta, sino con solamente tomar tejido esponjoso, porque la estabilidad la da justamente el implante metálico, que es todo trabeculado, y eso en realidad hoy por hoy los hacen inclusive con el orificio para que uno pueda colocar un tornillo a través del implante metálico para que fije en el escafoides o en la primer cuña o en el segundo metatarsiano. Hoy obviamente son métodos un poco caros, pero que están disponibles ya en el mercado, hacer articulación. Y eso se hace justamente con una tomografía 3D, porque se hace a medida del paciente. Lo que habíamos hablado de articulaciones esenciales y no esenciales, esto es fundamental a la hora de reconstruir un pie. Y creo que, no sé si después usted tiene preguntas como para hacerme, así las podemos contestar.